Saludamos a Sergio Vinuesa. Él es ejecutivo e industrial, promotor, así entenderíamos, si no es así, luego nos corregirá, de un sistema federal. Recordamos que Sergio hace algunos años, quizá 3, 4 años, nos contactó por WhatsApp. Lo hizo también, entendemos, a un número significativo de cuencanos, invitando a meditar sobre el daño que estaba haciendo el centralismo y a buscar alternativas. Se conformó entonces un grupo de WhatsApp que muy pronto tomó una deriva política y que entendemos continúa todavía funcionando, pues ha sido mencionado incluso por asesores de Nebot, en el sentido de que en Cuenca se ha ido avanzando con esta propuesta, de la cual aclaramos por la necesaria independencia que debemos tener como medios de comunicación y las labores de comunicación que hacemos, nos deslindamos, pues había tomado una deriva política. En todo caso, habíamos pedido a Sergio que se describa quién es para poder presentarle justamente a nuestro público. Y en su palabra, Sergio nos ha dicho que es nacido en Guayaquil el 2 de octubre del 59, ejecutivo industrial que vive entre Estados Unidos y España con negocios. Salí del Ecuador, dice, por la desconfianza del gobierno de Correa en el 2008 y acerté. Casado con cuencana, mi padre, hijo de Julio Vinuesa, gobernador de la SUAY, e hijo de Leonor de Estrada y Casa, hijo de Víctor Emilio Estrada, gran economista de los años 30 y 40. Es la autodescripción de Sergio Vinuesa, a quien damos la bienvenida. Hay un hecho que es importante reconocer, de que la Constitución del 2008, la nueva Constitución vigente en Ecuador, recentralizó al Ecuador. Algunos esfuerzos se habían hecho por los propios legisladores social cristianos. Recordamos a la legisladora González de aquí de la ciudad de Cuenca, que realizó una amplia labor pro descentralización. Incluso se generó una ley. Nos referimos a Susana González, cuando llegó a ser, si no me equivoco, incluso vicepresidenta de la Asamblea. Trabajó mucho por una ley de descentralización que después quedó sin peso tras la Constitución de Montecristi. ¿Qué le ha llevado a pensar y a meditar en este tema, Sergio? Le preguntamos, y cómo anda la iniciativa, si es que usted ha hecho el seguimiento. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los radioescuchas y videovidentes. Bueno, yo soy ecuatoriano, me encanta mi país. Ahí está la demostración. He puesto un símbolo de la unidad nacional, que es el volcán Cotopaxi, mirando desde el oriente hacia el fondo está Manabí y la costa del Pacífico. Soy ecuatoriano, convencido de que es un país que tiene un potencial enorme, y yo, viviendo en Europa y en Estados Unidos casi la mitad de mi vida, pues veo las posibilidades que tiene el Ecuador y la SUAY en particular, y el austro, teniendo pues a mi abuelo, que fue pues el gobernador de la SUAY, mi padre, que es cuencano y que era una persona que amaba mucho su tierra, y mi mamá también, que es de Guayaquil y que es una persona que le amaba muchísimo a Guayaquil. Y también tengo mis hijos que nacieron en Quito, que tengo 3 hijos que nacieron en Quito, y viví 18 años en Quito muy felizmente. Tengo amigos en todo el país, no tengo nada que ver con la política ni Jaime Nebot, más allá de que las buenas ideas yo siempre acepto y las escucho. No tengo nada que ver con la parte política, excepto de ver el beneficio del país. Y yo veo que el país ha tenido 21 constituciones, una decena de presidentes, y realmente no avanzamos. Siempre caemos en el mismo conflicto. Yo vengo 40 años viviendo, cuando vivía en Guayaquil, en Ecuador, de los conflictos con los indígenas. Se tomaban las carreteras y nos llevaban cada vez a perder trabajo y dinero por todo lo que hacían, que bloqueaban las carreteras. Entonces, la única manera que podemos salir adelante es tratando de imitar a los países exitosos en este mundo. Los países exitosos son pues Suiza, Alemania, Canadá, Estados Unidos, United Kingdom, Japón. Bueno, tratemos de emular a esos países y qué han hecho de bien. El ejemplo número 1 diría yo que es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es Estados Unidos de Norteamérica? Son los Estados Unidos, no son los Estados Unidos, y es un estado federal. ¿Qué quiere decir? Que cuando las colonias se formaron en 1700, antes de la independencia, pues eran 13 colonias, de las cuales tenían diversidades de donde venían la gente de distintos sitios, y ellos aceptaron unirse
en la diversidad, con distintos tamaños y distintas maneras de pensar, porque había gente de Alemania y de otros lados, y básicamente dijeron, vamos a unirnos y tratar de hacer un país de esta diferencia. Entonces, lo que yo propongo es, el Ecuador tiene más o menos una situación similar. Tenemos varios países dentro de nuestro país, tenemos mucha gente de distintas etnias, entonces y distintas maneras de vivir, de idiosincrasias, de maneras de pensar de cuál es su futuro, de cómo deben unirse, de cómo deben trabajar. Entonces hay que tratar de sacar y aprender de lo que han hecho bueno. El otro ejemplo importantísimo es Suiza, que es un país que tiene el tamaño de Guayas y Manabí. Es un país relativamente pequeñito y uno de los países más poderosos del mundo. Tiene el ingreso per cápita más grande del mundo. Y tiene 3 distintas etnias, idiomas, culturas, y tienen, imagínense, un país pequeñito. Son 26 cantones y estas etnias se unieron pues hace 700 años, se dieron cuenta que estar peleándose entre sí no llevaba nada y decidieron confederarse, hacer una federación en la cual tenían una meta en común, que es el país, pero que cada uno de sus cantones y cada uno de sus sitios donde hablaban unos alemán, otros francés y otro italiano y otro romanche, que hay un cuarto incluso, que podían ser independientes en el sentido de tomar las decisiones propias, de autogobernarse. Gobernarse quiere decir recibir todos los impuestos, decidir qué hacer con ellos y gastarlos. ¿Y qué hacen ellos? Hacen todo. Consiguen pues la educación, la vialidad, la salud, la justicia, la policía, los puertos, los aeropuertos. Todo el tema de un manejo de un Estado lo manejan en los cantones independientemente. El Estado federal, digamos, es eso, y la capital, que en este caso sería Berna, es donde se maneja las Fuerzas Armadas, es decir, se controla una sola Fuerza Armada de todo el país que defiende a todo el país, y la diplomacia. Todo lo demás se lo maneja individualmente por los cantones. Ahora, los cantones pueden aceptar unirse con los otros cantones aledaños que hablan francés y de esa manera pueden tomar decisiones con respecto a carreteras y cosas que coinciden con los dos cantones. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Los estados aquí, el estado de Alabama, el estado de Georgia, el estado de Florida, el estado de North Carolina, de South Carolina, son independientes, toman sus decisiones independientes, tienen su propio parlamento, congresos pequeñitos, pero lo tienen sus senados y hacen sus leyes. Tanto así, ahora acaban de pasar la ley del aborto, pues y acaba de dar la razón la Corte Suprema de Justicia, indicando que los estados tienen derecho de tomar decisiones cada cual. Entonces se permite en que cada estado tenga los derechos y sobre todo las atribuciones de los controles. Ahora, Florida, estas situaciones que usted describe, Sergio, ¿qué tan similares son con respecto a Ecuador como para pretender emularlo? Usted está hablando esencialmente de países grandes, ricos, con desarrollo bastante homogéneo. En lo de grandes, Suiza, por supuesto, es una excepción, pero Suiza sí cumple con los otros requisitos de ser un país rico, muy rico, con desarrollo homogéneo. Ecuador, lo conocemos, es un país heterogéneo. La diversidad sale por los poros en Ecuador, en todo sentido. Un país pequeño, extremadamente diverso, con niveles, sobre todo, totalmente desequilibrados en términos de desarrollo. Esa es justamente la ventaja del Ecuador, que somos diversos. El problema es que no sabemos liberar a esa diversidad, porque estamos controlados bajo un sistema unitario en el cual el control de todo lo que hace el país está en Quito y ellos nos dan decidiendo por nosotros lo que tenemos que hacer. Entonces, nos mandan a Cuenca, por ejemplo, la policía de Quito para que nos den cuidando en Cuenca, cuando viene el señor allá. Y les cambian cada 4 meses, además. Viene cada 4 meses los cambian. Entonces, no podemos ser nosotros tutelados como si fuésemos gente que no tiene capacidades, como si fuéramos ignorantes y nos están tutelando ya 200 años. Entonces, acuérdense que el Ecuador nació como un país separado en 3 regiones. En la provincia, digamos, el distrito de Guayas, el distrito de Azuay y el distrito de Quito. Esto de aquí es desde la colonia. Y nosotros nos independizamos porque queríamos quedarnos con los dineros que se estaban yendo a España, ese 25% de impuesto, para permitirnos crecer nosotros y usar ese dinero, en vez de que vaya a la colonia, al centro, que se quede en nuestro país y nosotros decidir crecer mejor. Eso realmente, no solamente en Ecuador ha sido una falla, sino ha sido en todos los países, que todos tenemos bastantes problemas. No hemos sido capaces de realmente unirnos en unos Estados Unidos que debimos haberlo hecho. Entonces, nosotros en cierta manera fuimos forzados por Simón Bolívar y por Flores
para crear un Estado a la fuerza. Nosotros no fuimos así. Nosotros, la idea inicial del Ecuador en 1830 era un país, un Estado federal de las 3 distritos. Y era un país que tenía un potencial de ser riquísimo, porque si nosotros liberamos ese potencial que tenemos de estar unidos a la fuerza, o sea, un matrimonio forzado, que es lo que sucedió en el año 1847, cuando se muere pues Roca y Olmedo, que nos vuelve a traer el señor García Moreno, traen de nuevo a Flores, y Flores nos vuelve a imponer la bandera colombiana y nos vuelve a ser parte de la Gran Colombia, y luego lo ratificó don García Moreno, que es un gobierno conservador. Entonces tenemos que ver sobre todo la historia anterior del país para llegar a entender por qué estamos donde estamos. Entonces, el tema es cómo resolvemos el problema. Claro, quizá la pregunta que le pondría a Sergio, ¿cómo el federalismo resolvería ese problema de inequidad en cuanto al desarrollo de los distintos territorios de Ecuador? Primero que nada, en este momento ninguna provincia del país está bien. No hay una sola provincia que está bien. Y pero hay quienes están menos mal y otras que están pésimamente. Ya. Pero ya sabemos quiénes son las que están menos mal. Entonces, las que están menos mal son las que están en el centro y las que manejan la cartera, digamos, la billetera de todo el país, que es lo que está incorrecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los recursos que nosotros generamos por cada provincia se queden en las provincias y nosotros destinemos de nuestras carteras, de nuestros recursos, el dinero para financiar el Estado central que quedaría, que básicamente sería lo más importante, las Fuerzas Armadas que protejan al país de enemigos extranjeros, de proteger el mar territorial, por ejemplo, los ataques de los chinos que vienen y nos roban toda la pesca, el narcotráfico y el terrorismo. Ese tipo de cosas debe ser manejado por las Fuerzas Armadas, por una institución muy fuerte, como lo es también el FBI en Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation. O sea, una policía nacional fuertísima para ese tipo de cosas. Y luego las policías locales, la justicia local debe ser manejada por cada una de las regiones o provincias que se quieran asociar a esta federación. Es decir, Azuay podría unirse, pues, básicamente con Cañar, Morona, Santiago, Zamora, Loja, quizás incluso hasta el Oro, y de esa manera tendríamos una región que se maneje desde Cuenca, digamos, pero todos participando en esta sección del país. Lo mismo Guayas, Los Ríos, quizás el sur de Manabí, puede ser Galápagos, Bolívar. De esa manera tendría un equilibrio del sur del Ecuador. Esta parte sur del Ecuador más o menos genera el 54% del Producto Interno Bruto del país, sin el petróleo. Nosotros, trabajando solos, como ustedes lo hacen en Cuenca, es una ciudad realmente maravillosa y ha salido adelante. Yo diría que es la ciudad más próspera del país, a pesar de no tener absolutamente nada de exportaciones. Si fuese una ciudad que pudiera exportar sus productos, sacarlos al mundo, Cuenca sería una de las ciudades más prósperas de Sudamérica. Ahora, una pregunta que surge, ¿cómo se manejarían los recursos estratégicos del Estado? El petróleo está concentrado en la Amazonía, la electricidad en la sierra, los puertos en la costa, etcétera, etcétera. Todo eso es cuestión de discutir en unas mesas de trabajo y dividir los ingresos de esos, pero realmente no que te lo den manejando, sino que nosotros tenemos que tener esos recursos, manejarlos y apropiar unas cuentas de seguridad para que se vayan dando su dinero. Por ejemplo, una cantidad de dinero que vaya a la parte solidaria a las provincias que realmente no puedan sustentarse. La otra es para pagar las Fuerzas Armadas, la otra sería para pagar la deuda externa, y cuando quede un remanente, decidir si al final se lo puede hacer como algún rato se habló en Europa, era de dividir los ingresos del Estado en partes proporcionales iguales en las cédulas de identidad. O sea, porque cada ciudadano es dueño de lo que tiene en la tierra. Entonces, si cada cédula de identidad debería darte a ti el derecho de cobrar un cheque de $500 al año, lo que sea, lo que genere el dinero del petróleo. Eso es una cuestión que podría ser, pero obviamente es una idea que es justa, porque todos los ecuatorianos realmente se beneficiarían del petróleo, en vez de que lo manejen ahora 3 o 4 personas allá en una oficina y hagan y deshagan lo que hace el recurso del Ecuador. Ya estamos viendo que estamos endeudados hasta el año 2025 con todas las exportaciones del petróleo. O sea, una barbaridad. Y encima nos endeudamos de 30.000 millones de dólares a 70.000 millones de dólares. O sea, aparte de habernos dilapidado toda la fortuna del Ecuador, nos hemos endeudado en 40.000 o 50.000 millones de dólares adicionales a lo que ya está.
Entonces el Ecuador funciona. Ahora, es cierto, y en una mirada histórica, Sergio, de que no es la primera vez que se propone esto en el Ecuador. Tampoco es una propuesta que viene exclusivamente de la provincia del Guayas. Benigno Malo, Pío Bravo, históricos personajes de Cuenca fueron partidarios y propulsores de un Estado federal frente al Estado unitario. En el momento actual lo que es indiscutible es esa necesidad de cambiar el centralismo, de propender a un desarrollo más equilibrado del país, con federalismo o con cualquier otra forma. Totalmente de acuerdo. Benigno Malo, en Loja se separaron durante 2 años, fueron realmente federales e independientes. Nosotros en Guayaquil tuvimos a Olmedo y a Rocafuerte, que fueron uno de los precursores del federalismo, pero no es en contra de desunir el país, es unir el país y liberar a cada región del país a que pueda desarrollar sus habilidades y sus recursos sin tener que depender de regulaciones y de derechos o de permisos que te lo dan en Quito o en la capital, digamos, a base de opiniones de gente que nunca en su vida ni siquiera ha salido de la ciudad. O sea, no puede ser que el Ministerio de Agricultura que esté allá, pues nunca en su vida vayan pues a ver qué es lo que sucede en Loja. Loja también tiene grandes potenciales, es una de las provincias más abandonadas del país y definitivamente sería una de las que estarían encantadas de ser parte de este federalismo y va a ser beneficiada porque en este momento está absolutamente abandonada. Cuenca hace pocos días estuvo sitiada, no había ni oxígeno para la pobre gente que están en los hospitales, casi se mueren gente, no había comida, no había cómo salir de la ciudad. O sea, no puede ser que el Ecuador esté chantajeado y esté manejado de esa forma. No se puede frenar al progreso del país por decisiones de una minoría. Ahora, esa minoría tiene también derechos de hacer su vida y por eso en el federalismo tendrían derecho de crear su comunidad y vivir con sus comunidades y hacer sus leyes comunitarias, ¿no? Cuéntenos cómo han marchado esas discusiones que usted motivó. Viendo los toros un poco desde lejos también, se ha mencionado algunos personajes que apoyan esta idea de Jaime Nebot del federalismo. Y allí está el matemático Juan José Illingworth, quien es un hombre, su pensamiento lo ha ido reflejando a través del tiempo, un hombre de derecha. Está Esteban Torres del Partido Social Cristiano, de quien se podría decir es un político de ultraderecha. ¿Es esto una propuesta de la derecha o de la ultraderecha ecuatoriana? Le preguntamos a usted con esa mirada que usted tiene también desde afuera. Y cuéntenos también cómo progresó esa iniciativa que usted motivó aquí en la ciudad de Cuenca. Pues se decía que en Cuenca se tiene listo ya un equipo para empezar a recoger firmas para una reforma constitucional con respecto al federalismo. La verdad es que nosotros yo no tengo, más allá de alguna buena relación con Juan José Illingworth de toda la vida, de cuando fue diputado nacional en Quito, que nos lo conocía ya, vivíamos a 3 cuadras allá en el condado, y siempre he mantenido una buena relación con Juan José, tiene conceptos clarísimos, como también Julio Cabrera, que estuvo también en el CONAM en la época de Sixto Durán Ballén, y hemos discutido varias veces del tema de descentralización del Estado. Entonces, este tema no tiene que ver nada con la política, ni con Jaime Nebot, que yo no he hablado con él hace más de 20 años, ni con ningún político. No me interesa el tema político, ni entrar en esa rencilla, que eso es parte del problema de nuestro país. Que el común denominador de la política es que no existe el común denominador, porque todos nos estamos sacando los ojos y este sistema unitario, el único que sale beneficiado es el centralismo, que cada vez coge más fuerza y más poder. Fíjense que el Ecuador tiene 60.000 leyes y ¿de qué han servido? De nada. Tenemos más de 50 impuestos que nos tienen agobiados. ¿Para qué ha servido? Para nada. Entonces, pero no dejemos de lado. Si nos interesa saber cuánto progresó esta idea, cómo se ha sembrado aquí en la provincia de La Suay. Yo creo que se hizo mucho y sigo haciendo. Yo voy a regresar el 16 de agosto, voy a estar hablando con gente que pensantes. Justamente hace 3 años cuando comencé, pues yo era, digamos, como que estaba medio loco. Pero la verdad es que la idea ha ido cuajando porque realmente es lo único que hace sentido para sacar a nuestro país adelante. El sistema unitario y de las 21 constituciones que hemos tenido no nos ha servido para nada. Estamos donde estamos y no vamos a salir. ¿Qué personas estarían liderando esta corriente, estas ideas aquí en la ciudad de Cuenca? Bueno, podría ser desde Javier Muñoz. Hablé con él, le encantó la idea. Yo siempre he hablado de tener gente de primera línea, que tengan incuestionables, que sean completamente como los padres de la ciudad.
que nadie lo cuestione, que no es una cuestión política, no es que ganar dinero ni nada, simplemente es el bienestar para el país, que creo yo que es el tema fundamental de todos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Va a tomar tiempo. Obviamente habría que hacer una reforma constitucional o utilizar los artículos. Me han dicho que el artículo 242, 243, 244 de la Constitución permite agrupaciones de provincias en decidir si son federales o no. Puede ser una. Yo creo que si esta idea prende entre Azuay y Guayas, que somos absolutamente complementarios, podemos trabajar tranquilamente en esta idea. Y Guayas tendría cero problemas con el Azuay, y Azuay lo mismo con Guayas. O sea, desde mi familia mismo es la prueba de que mis padres pues, son de las dos provincias, los dos se llevaron excelentemente bien, nos complementamos, no competimos en nada, entonces lo que produce la sierra no produce la costa y viceversa. Yo creo que tenemos un potencial espectacular. Nosotros en la sierra, digamos, en Cuenca se produce electricidad, en la costa se producen las vetas de los camarones y generan exportaciones. O sea, tenemos muchísimo por hacer, y además que Cuenca tiene también potencial exportador que no ha sido todavía explorado, y me gustaría que algún rato me entreviste sobre ese tema para hablar también de ese tema que no es el federalismo, pero es que Azuay tiene un potencial enorme, y el austro en sí, o sea, Loja, Cañar y el oriente, ¿no? Zamora, Morona, Santiago, son provincias riquísimas que están realmente abandonadas y que tienen un potencial que no se les saca provecho por el sistema actual del centralismo, ¿no? Y es inclusive la ciudad de Quito, les cuento, yo tengo muy buena amistad con un propietario de una universidad allá en Quito, en la cual él tuvo que sufrir durante 9 años para que le den el permiso para poder operar la universidad, a pesar de que está a 10 kilómetros del centro de la ciudad. O sea, tuvo que pasar también las penurias para conseguir en la propia ciudad de Quito el permiso para operar una de las prestigiosas universidades que hay allá. Entonces, es una gran persona, de paso. Bien, muchas gracias a Sergio por haber compartido estas impresiones y pensamientos. Bueno, muchas gracias, mi querido Gustavo. Declaraciones de Sergio Vinuesa, un ecuatoriano ejecutivo industrial desde hace varios años fuera del país, interesado, por supuesto, por la situación actual y futura del Ecuador, promotor de un sistema federal.